Muy buenas, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Y hoy hablamos de filming con una película que entró hace poco en filming, pero que es un clásico. Tan clásico como que fue El Testamento, dice los lugares comunes, ¿no? El testamento de este director. El Testamento de John Huston, en este caso porque fue su última película y al poco falleció. De hecho, dice la, las habladurías que la rodó en una silla de ruedas con un pulmón mecánico, eh, con una máquina que le permitía respirar. O sea que, bueno, vamos. Y esta película donde el señor Houston dijo que vengan mis hijos. Y tenemos a su hijo, Tony Houston, que es el guionista, que casualmente ya no hizo tampoco muchos más guiones, solo hizo uno más que pasó sin pena ni gloria. Y Angélica Houston, que bueno, que sí que ha hecho muchos papeles. Lo que pasa es que yo la tengo tan idealizada en el papel de la familia Adams, de Morticia Adams, que yo aquí estaba viendo a Morticia de joven. O sea, es la precuela de la familia Adams. Morticia de joven, con su familia, hasta que se casó con, no me acuerdo cómo se llamaba el de la familia Adams, el padre. Pero bueno. Bueno, pues esta película fue la que ganó en Defiende tu peli. Y Defiende tu peli es el programa donde nuestros amigos, amigas proponen una peli y se vota y, y hablamos de ella. Y ganó Belén. Belén, muy buenas. Hola, Y ¿qué tal? Belén, que estaba sin voz pero la ha recuperado, pues ha dicho que me ayude Sol. Así que Sol, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, Belén, Sol, ya organizaros vosotras, administraros vosotras y adelante, habladnos de, que yo creo que no lo he dicho en la película, Dublineses, Los Muertos de John Huston. Dublineses, título que se puso solo en España, que la película se llama Los Muertos. Así que vamos a ver qué nos contáis. Belén. Ahora empezamos con eso de empieza tú, no tú. No, no, tú. Bueno, primero Belén, pregunto yo, Vale, ¿vale? pues, Empiezo yo, bueno, yo primero empiezo yo. ¿Por te qué quería, elegiste Dublineses y por bueno, qué es una sí, película a la que vuelves cada cierto tiempo? bueno, si tú te fijas las películas que yo propongo, me he dado cuenta al participar en este Cineforum, casi todas son referencias o teatrales o literarias. Entonces, es un tipo de películas que a mí me gustan, ¿Podemos que decir que este Cineforum sirve para conocerte mejor? ¿Tú a ti misma? sí, algo así. Pero bueno, por vuestras intervenciones y vuestras elecciones, pues me doy cuenta que mis gustos van por ahí, ¿no? Que me llega mucho el relato literario, ya sea de dramaturgia o sea de literatura, ¿no? Y entonces resulta que he descubierto, la verdad es que lo descubro cuando empiezo a indagar un poco para poderos contar algo, que Houston, una de sus características es que era un gran adaptador de relatos literarios y de cuentos literarios. Eh, Era un buen adaptador de la literatura al cine. En este caso hace una adaptación ejemplar porque Joyce es un escritor que mucha gente quería o ha querido reproducirlo en cine y es muy difícil de traducir porque yo pienso que Joyce es, bueno, no que lo diga yo, es un escritor que tiene muchas capas, que tiene mucha referencia y muy difícil de plasmar en el lenguaje cinematográfico. Y sin embargo, Houston lo hace, y Houston lo hace al final de su vida, como has contado antes, pero no es porque se le ocurra en este momento, sino que él conocía a Joyce, bueno, él tiene una relación con Irlanda, Joyce, por su origen, ¿no? Y su madre es el que le regala un ejemplar del Ulises, pero hacía muchísimos años, y entonces él empieza a conocer digamos, a Joyce, y a través de Joyce conecta con Irlanda,
él se va unos años a vivir a Irlanda y se hace, digamos, irlandés de vocación, ¿no? Y de hecho se llegó a naturalizar en irlandés. Entonces, quiero decir que por un lado está es que me he puesto a hablar y no me lo... Es que es un gran adaptador, por ejemplo, tiene películas como El Halcón Maltés, Moby Dick, Fat City, que todos son novelas o relatos literarios. En ese sentido, Houston, una de las cosas es que él es un tipo muy vitalista, muy personal, pero no es un director que pretenda tener un estilo propio. De hecho, sus películas son muy diferentes. Entonces, cuando le preguntan algo así como si no tienes una personalidad o un estilo especial, él dice que él lo que necesita es una buena historia que contar, eh, y que cuando la tiene, busca el estilo y la manera que le conviene a ese relato. Entonces, por ejemplo, esta película de Los Muertos no se parece en nada a muchas otras de él, ¿no? Pero sí que él sigue bastante fielmente el relato, pero además es que te produce las sensaciones del relato. Eh, bueno, y eso un poco hay muchas cosas que decir, pero eso es un poco para empezar. Muy bien. ¿Te parece decir algo, Sol, tú? Sí, yo quería continuando con lo que ha comentado Belén sobre John Huston, decir que tres o cuatro cositas, ¿no? Que esta película está dedicada a su último amor, que se llamaba Marinela, que era una chica mexicana, una chica mucho más joven que él, y si lo veis en la película se la dedica a ella. Después también que él bueno, recibió algunos consejos de otros directores y un consejo que él siguió a rajatabla es que cualquier escena que hacía era tan importante como la mejor escena de la película. Es decir, que el detalle siempre estaba en todas las escenas que él hacía. Para él era importantísimo. También tengo que hablaros de una faceta de documentalista que tuvo y que fue destinado en la Segunda Guerra Mundial en una batalla que se llamaba San Pietro en Italia, donde iban a rechazar los aliados a los alemanes, y fue una batalla donde fue él a grabar con otros cámaras donde todos murieron menos él. Es decir, yo he visto ese reportaje en YouTube que está, y es terrible cómo destrozaron aquel pueblo de San Pietro en el centro de Italia. Esa es otra faceta de él, aparte de que fue boxeador, aparte de que también estuvo pintando en París durante un tiempo, llevaba una vida un poco bohemia, es decir, era un personaje muy complejo y muy completo, y además era un personaje, bueno, él como director quería representar, dijéramos, la imagen de los, no de los que son antihéroes, más que lo que es heroicidades, no, si veis todos los personajes que hay, por ejemplo, en Fat City, en Tesoro de Sierra Madre, por ejemplo, La Reina de África, todos son personajes que no son héroes al uso. Después, a lo mejor sí que hacen actos pequeños heroicos, pero no son el prototipo de ellos. Y bueno, esto de momento es lo que me parece que voy a decir sobre la personalidad de John Huston. Muy bien. ¿Más cosas? Sí, lo que ha dicho Sol de los perdedores, en una entrevista él dice que a él solo le interesan las historias de las personas que pierden en la vida, que somos la mayoría, se puede decir que todos, que los triunfos son cosas excepcionales en la vida de las personas, pero los fracasos son mucho más cotidianos. Entonces, si os fijáis, esta película es una película que habla de pérdidas.
los personajes todos han perdido algo. Está el personaje del borrachín, que es el que simbólicamente es como el que no va a conseguir nada, ¿no? Su madre dice, no creo que mi hijo se vaya a casar nunca, ¿no? Y es el que parece que sea imposible que pueda hacer nada en la vida. Y, y bueno, pues eso, una de las cosas que es el hecho de que sea una velada de la Noche de Reyes, decíamos Sol y yo, no sabemos si nos lo hemos inventado un poco, pero que es la noche de Epifanía, ¿no? Que es la noche en la que aparecen cosas, ¿no? A los reyes les apareció la estrella y a esta reunión organizada en casa de las ancianas señoritas, con las conversaciones, los bailes, el piano, las canciones, ese ambiente artístico, ¿no? Sucede que hay un momento en el que de pronto ese ambiente que, bueno, es más o menos ligero, más o menos amable, hay un recitado, se recita una poesía que lleva por título Promesas rotas, y ahí es el primer punto de la película que nos hacen ver a través del rostro de Angélica Houston como que el ambiente amable de la noche algo les ha sobrevolado a todos, ¿no? Y en un trozo de ese poema dice, el final, para no, acaba diciendo, bueno, el título ya dice Promesas rotas, y el poema acaba diciendo, tú me has quitado el este, tú me has quitado el oeste, tú me has quitado aquello que estaba ante mí y aquello que estaba tras de mí. Tú me has quitado la luna, tú me has quitado el sol, y grande es mi temor de que me hayas quitado a Dios. Y cuando acaba de ese actor, además es el ambiente ese cultural de ver, eso me gusta mucho, ¿no? Ese ambiente cultural de Dublín, eh, que hace que la velada no sea simplemente comer, sino que va más allá, ¿no? Las emociones están más movidas. Y, y bueno, y entonces esa nube que parece que sondea es el tema de quién no ha tenido una promesa rota, ¿no? Quién no ha sufrido un abandono. Y entonces, en ese clima de abandono, también quería deciros cómo parece como que se paraliza un poco la vida en ese momento, pero fuera quería hablaros de la nieve. Creo que la presencia de la nieve en la película significa que la vida sigue, porque la nieve todo el rato está cayendo, está renovándose, está moviéndose, y ellos están envueltos en ese movimiento de la nieve. Así lo veo yo, ¿no? Y luego deciros simplemente que la película se rodó en el desierto californiano, en un hangar transformado en estudio de cine para crear, o sea que todo eso está creado la ilusión de Dublín, ¿no? La ilusión de la nieve, pero que no era verdad, ¿no? Pero él ya no pudo viajar por lo que ha dicho antes Sol, porque ya estaba muy enfermo. Ujú. Y bueno, pues no sé si la gente quiere decir alguna cosa y vamos Seguro, añadiendo algo. claro, seguro que sí, que nos vayáis comentando y Belén y Sol van también comentando. Pues vamos a empezar con Auro. Hola, Auro, Hola, muy buenas buenas. tardes de nuevo. Eh, a ver, yo voy a ser muy breve. La película, pues puse interés porque Belén realmente recomienda siempre cosas interesantes, pero bueno, no consiguió captar mucho mi interés. ¿Y qué vi en la película? Como un ambiente preparatorio del último cuarto de hora, que el último cuarto de hora sí que tiene gran contenido, pero era como una introducción, una puesta en escena de 60 minutos o 70 y bueno, y un final pues con mucho interés. Y, y ahí lo dejo. Simplemente deciros eso. No sé qué. Sí, es una película que o conectas o no conectas, porque Mm, entonces ahí tú no has conectado. Pero bueno, ¿qué es lo que, repito, es como introducción y luego al final está
realmente el espíritu de la peli, ¿no? Sí, como que Lo demás es como, se despejan sí, las caras que pone la protagonista sí, cuando está escuchando el poema o está escuchando la canción tan bonita que escucha en la escalera cuando ya se está yendo. mm, Digamos que se despejan esas caras, ¿no? Por ahí. pues sí, me Mm. resultó eso, como, pues eso va de esto, de acuerdo, Muy bien. Pues muchas gracias, Auro. Yo- a vosotros. Bueno, entiendo, desde luego no es una, es decir, es como, eh, a mí la sensación que me produce es como que te va metiendo dentro de un ambiente, pero es muy sutil y al final pues es una reflexión sobre que el tiempo pasa, lo inevitable de la decadencia, de la muerte, la nostalgia de lo que no se puede recuperar. A mí hay una escena, pero claro, es una película como de detalles, ¿no? Es como un ambiente, es una atmósfera sobre todo. A mí hay un momento cuando canta la canción esta, la persona, la hermana más mayor, que la cámara hace un recorrido por su dormitorio, sube a su cama y en su cama han dejado todos los abrigos. Entonces esta mujer es una mujer que pudo cantar bien, pero ya no canta bien, a pesar de que el borrachín se entusiasma y le dice que es mejor que nunca, cuando ella dice, no, es peor que nunca, ya no voy a ser mejor. Y entonces refleja toda su habitación, que es, o por lo menos a mí me ha dado la sensación que es una habitación como de una niña, ¿no? Hay un bordado de esos que hacen las niñas, de tal, unos zapatitos de porcelana, es Mm, decir, una persona que de alguna manera no ha consumido su vida, no la ha gastado, que digamos es lo contrario de Houston, ¿no? Houston, si es una persona que ha vivido lo que él muestra o decían de él, entonces muestra vidas que en este caso como que se viven un poco a medias, como y al final bueno, es una interpretación mía, ¿no? O lo que a mí me sugiere es que mm, ella guarda un secreto de intensidad vital, ¿no? De decir, esto me pasó a mí y esto he tenido un contacto con el amor, con la vida, y la película te dice, bueno, podemos pasar la vida, creo que Houston lo dice en algún momento, podemos pasar la vida más o menos intrascendentemente, pero sería una pena consumirse sin vivir una pasión. Algo así le he oído decir, ya no sé si lo he leído en el cuento, si se lo he oído a mm, Houston, pero bueno, es Yo, un mensaje de la peli. bueno, ya, yo quería comentar que en realidad la película te va mostrando desde el inicio los personajes vamos a ver, en una sensación de que es una repetición durante muchos años que hacen las mismas cosas, se reúnen las mismas personas y es un poco pues reiterativo, cada uno sabe lo que va a hacer el otro, es decir, ahora va a recitar una poesía, va a cantar la señora, va a tocar el piano la profesora, es decir, siempre se reúnen los mismos y siempre se saben un poco cada uno su papel en esto. Aquí lo importa, para mí, lo que me produce la película es que te va llevando de una manera muy suave, como comenta Belén, ¿no? A través de la música y la literatura, ejerce un gran poder sobre el estado anímico de todos. Es decir, hasta llegar hasta el culmen como de la escena de la escalera, donde aparece una nostalgia, como todo el mundo la tiene, una nostalgia del pasado, de algo que no se ha producido. Todo el mundo tenemos algún hecho de algo que te hubiera gustado que ocurriera o bueno, o lo has dejado pasar. Y eso es un poco lo que yo veo digamos, en la película a grandes rasgos, claro. Ujú. Muy bien. Gracias, Auro. a Y vosotros. seguimos. Vamos con Alicia. Vale. Bueno,
No, pues es verdad lo que comentáis, que la película tiene como dos partes, ¿no? Entonces, la primera parte yo también lo veo como una presentación de todos los personajes, es más como la vida cotidiana, ¿no? El día a día, es verdad que es una fiesta que se repite año a año, que siempre son las mismas personas, que son familia y amigos, pero bueno, digamos que es como lo cotidiano. Es verdad que ves que hay cosas porque ves miradas, cosas que, bueno, pues que te llevan a pensar que ahí hay algo por detrás que luego se ve más en esa segunda parte, bueno, que es lo más bonito de la película también para mí. Bueno, la primera parte a mí me gusta mucho también, pero esa segunda parte, pues ya más trascendental, ¿no? En la que él se pone a reflexionar sobre, pues un poco sobre la vida y la muerte y sobre el amor, ¿no? Y cómo sería el amor que había tenido ese chico por su actual mujer y ella por él, y cómo él pensaba que no había vivido nunca un amor así, ¿no? Eso también es algo que, no sé, me resulta muy bonito, y cómo también ya está pensando en cómo va a venir la muerte, ¿no? Tanto a la tía, que ya se la imagina, pues poco menos que, pues que ya enseguida va a morir, pero incluso a él, ¿no? O sea, cómo pues las escenas del cementerio y cómo, bueno, no sé, o sea, a mí me parece eso, que te deja ahí como una cosa muy profunda, ¿no? Toda esa parte del final de la película. O sea que, bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad. No, no la había visto, ¿no? Que me ha gustado mucho. Muy bien, gracias Alicia. Mientras más compañeros levantan la mano, pues mira, la levanto yo y doy mi opinión. Eh, Hay películas como esta, o como, y no las estoy comparando, simplemente estoy diciendo, como Lost in Translation, donde realmente no pasa nada. Donde realmente, entre comillas, ¿vale? Aquí pasan cosas al final y tal. Pero que como que simplemente es ver la vida pasar, ¿vale? Y esas películas son arriesgadas para el espectador porque o entras o no entras. Y pasa con Lost in Translation y pasa con Dublineses. Eh, yo en Dublineses me sentí como, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando se invitan a una fiesta, que a lo mejor es la fiesta de tu pareja, de amigos de tu pareja, o de amigos de un amigo que te invita y no conoces a nadie, y, y, y estás como fuera de lugar, y quizá estás diciendo, hostia, a ver si al menos pasa algo que me divierta, pero no acaba de pasar nada, y no acaba de pasar nada, y te sientes como cada vez más fuera, y ves que la gente habla entre sí y tal. Es que a mí eso me pasó una vez, hace muchos años, ¿eh? Y veía que y yo intentaba así hablar con alguien y tal, y me hacía un poco caso. Y me he sentido un poco así, ¿no? Como que intentaba ahí relacionarme con la película y la película me hacía poco caso, ella seguía a lo suyo. Por lo tanto, al final acabé diciendo, Houston, tenemos un problema. Perdón, tenía que colar este chiste, perdón. Ya, Pero, ya, venga. pero digamos que yo no entré en la película, porque la película me enseñó unos pocos caramelos que luego no desenvolvió. Por ejemplo, la película empieza con el temor de las señoras a que viene un hombre borracho y que menos mal que ha llegado este que lo aplaca. El borracho se comporta fenomenal, la verdad que el borrachín está fenomenal. Bueno, Eh, no tiene ningún contacto con el que lo aplaca. De hecho, las únicas pullas que tiene es con el otro borrachín. Y como que al final no pasa nada. Luego tenemos otro, otro pequeño, otra pequeña chispa, que puede ser esta mujer que es muy irlandesa y el protagonista que digamos que le llama anglófilo, ¿no? Creo que le dice anglófilo. Entonces dices, vale, pues ahí puede. Y resulta que la mujer se va. Entonces dices, coño, si se va, ya no puede pasar nada. Bueno, pero No, no. ahí te puedo decir una cosa. Sí. Sí, no, quiero decir que digamos, el No, amor que tiene por Irlanda, Houston, te lo está trasladando a ese sí, sí, personaje. sí. Pero yo todo eso no lo estoy dudando. Estoy Ya. diciendo, o sea, se me parece muy bien. Estaba diciendo
que a mí esas cosas como que me sacan de la película, a mí, a Emilio, porque digo, joder, si enseñas una pistola, lo que decía Hitchcock, ¿no? Tendrás que dispararla. Me enseña el borracho, pero no, el borracho no se dispara. Me enseña esa polémica y parece ser que ahí hasta incluso puede haber algo entre ellos dos y no se dispara nada. Entonces es lo que digo, que la película a mí me va metiendo pequeñas decepciones. No, no estoy hablando de calidad de película, ¿eh? Estoy hablando de la trama, que yo me espero más cosa, me da pequeñas decepciones que a mí me va sacando de esa fiesta. Entonces veo que al final en la fiesta no va pasando nada, no va pasando nada, y al final pues lo que también se ha comentado, que veo, en vez de introducción, nudo y desenlace, veo introducción, introducción y desenlace. Entonces, es lo que me pasa, que me parece que esos 15 minutos, sí, me parece bien, y de repente ahí pues entiendes todo, entiendes las miradas entre ellos y un poco los reproches medio en broma que se hacen. Y entonces él dice, ay, es que yo tampoco me he sentido ese amor nunca. Y ella está enamorada realmente de una persona que ya no volverá nunca, de un fantasma, de un muerto. Entonces, pues Película bien, es. me parece bien todo, pero yo no entro. Alicia dice, a mí me gustan mucho las películas en las que no pasa nada. A mí depende de la película. Hay películas que no pasa nada y dice, joder, que pase algo. Y hay películas que no pasa nada y dice, joder, qué a gusto estoy con estos personajes. Y aquí, pues como eso, que no estaba yo, no me sentía yo en esa fiesta. Sol, que has levantado la mano, o es Ramón. Soy yo. Ah, No, vale, pues está entonces te antes dejo, Aurelio. te dejo al final. Pero está antes Marta y Aurelio. Sí, sí, por eso que pensaba que era Sol. No. Que quería decirme, pues muy mal. Bueno, eso te No, lo no. digo luego, Bueno, pero es que es una película que yo creo que lo entiendo no, no, perfectamente. pero quiero decir que es una película que o conectas o no conectas. Sí, Y, claro. claro, tienes que entrar en ese. La he visto dos veces, ¿eh? Cuidado. Que la vi antes de que se propusiera y hoy la he vuelto a ver. Marta, Hola, ¿qué tal? hola. ¿Se me escucha Sí, un ahora? poquitín bajo, como ya te he dicho antes, pero bien, bien, no, está perfecto. Vale, no sé qué pasa. Bueno, pues a ver, yo me pasa como a ti, Emilio, que la película la había visto anteriormente y esta vez, ¿no? Y la primera vez que la vi también estaba como tú diciendo, a ver, algo tiene que pasar, alguien tiene que tener un lío con la criada o este señor con la republicana que le anda guiñando el ojo o alguna de las anfitrionas se va a caer muerta. Yo pensaba que estaban posponiendo ahí la acción, pero hasta el final no tiré la toalla la primera vez en plan, el borrachín se cae por las escaleras y con la silla mata a la madre. Eso pensaba yo la primera vez que la vi. Ahora, claro, fue una visión de ya sé lo que hay, es una película descriptiva, una película detallista. A mí incluso me recordó a novelas de Jane Austen, donde te van narrando pues, lo que había de comer, qué hacían en las veladas y demás, ¿no? Y es una película que aunque Houston hubiera podido poner la cámara fija y que pase lo que Dios quiera, sí, en cambio va mucho al detalle, porque quiere darnos cuenta de cómo es la vida de dos mujeres mayores anfitrionas dublinesas y también de sus invitados. Y vemos desde el calzado, lo que tienen en el tocador, sus costumbres. Entonces es como para deleitarse, como si te sientas delante de un cuadro y lo estás contemplando cada detalle. Claro, a lo mejor es algo inesperado, no nos esperamos esto precisamente de Houston, que en Vidas Rebeldes o La Noche de la Iguana son películas muy convulsas, ¿no? Y, y por otro lado, yo creo que precisamente dejar lo que sería el clímax, ¿no? Con el desenlace para el final, ¿no? Que decías tú, Emilio, es que es como una intro, una intro, una intro y al final el desenlace. Es que a veces la vida también nos la tomamos así, en modo intro.
cuando pase esto, cuando tenga esto, cuando haga lo otro. Y estamos en modo intro y de repente un día te llega el desenlace y, tío, se te ha pasado la vida. ¿Qué has hecho? Sí. O sea, ¿qué has hecho, no? Y luego también yo creo que ya a esta referencia a su mujer que está enamorada de un difunto, ya hay pinceladas de la muerte. Por ejemplo, yo las vi cuando el borrachín dice que se va a ir a un sitio donde duermen en ataúdes. Yo pensé que que se iba a morir y se iba al cementerio. Y que la madre le estaba ya dando coba porque dice, está borrachín, ¿qué más da? Luego, el panegírico que les hace a las anfitrionas, es que parece que están difuntas. O sea, se lo lleva escrito, preparado, ahí con una pasión que digo, pero bueno, o sea, que están las señoras ahí, un poco de alegría, por favor. Pero claro, a lo mejor eran los usos de la época. Y entonces a mí conocerlo, pues también me ha gustado. Y, y luego lo de, hay algo que habéis dicho, que ha dicho Belén, que, mira, Belén, sí que es cierto que yo recuerdo que en otra ocasión presentaste el festín de Babette, me parece, Sí. que también está basada en un relato y también vamos a comer. Así que sí que te van por ahí los tiros, ¿no? Los gustos. Pero eh, decía que esa cena, ¿no? Pues que hablan de la cultura de la época, de la música y demás. A mí incluso me pregunté si quizá Woody Allen alguna vez no tomó referencia a esta película, porque muchas veces en sus películas vemos a Woody Allen con sus amigos, que son dos culturetas, ¿no? Ahí, intelectuales, pues dándolo todo, hablando de todo. Y bueno, yo he de decir que mi opinión sincera es que es una película muy especial, que creo que o gusta o no gusta, pero que a mí de vez en cuando revisitarla me gusta. Así que, bueno, pues agradezco esta segunda oportunidad que me ha dado Belén para volver a verla. Y hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, Marta. Creo que la película tiene un error garrafal, que no estaréis de acuerdo conmigo, y es que ese ganso yo creo que no da para toda la mesa. Sí. Sí, yo también lo Se me pensé. antoja pequeño. Pero si dejan los huesos, la dejan pelado, pelado. Ya por eso es que no da. Pero Pero bueno, si te dejo, fijas, dicen, y le da una, bueno, como si fuera un trocito de jamón. sí. Y luego le ponen la patata. Cortaron Dejo de Corta decir el pulpo. gansadas y doy paso a Aurelio. Gracias, Marta. Así que no cabe duda de que luego uno de los personajes dijera que como no hay salsa de manzana, para ver si además del filetillo se metía algo entre pecho y espalda, que le diera un poco de sustancia a aquello. Bueno, me llama la atención porque lo que bastantes estáis señalando como defectos de la película, para mí son virtudes. Son virtudes, es decir, de hecho, no acabo de ver la idea esta de dos partes, ¿no? De que, bueno, pues una es toda la cena y tal, que serían detalles y tal, y luego ya los últimos 15 minutos que serían la historia de verdad, ¿no? Sino que toda esa cena tan minuciosa, tan llena de convencionalismos, tan de relaciones estancadas, ahora vuelvo como sobre ello, es el telón de fondo de la existencia, de una existencia como la del personaje de Angélica Houston, de Greta, que podría ser también la de otros personajes que están en esa cena, pero es el que seguimos. Es decir, de ese momento, de esa nostalgia, de un momento de plenitud vital que coincide con esa vida en una sociedad que está estancada. Yo creo que el largo rato que dedican a conversar sobre ese cementerio, perdón,
sobre ese monasterio en el cual los monjes duermen en féretros. Ahí eso está también en el relato de Joyce. Hay prácticamente una página tratando de ello. Y yo creo que es una ironía, ¿no? Porque hablan de esos personajes que duermen en un cementerio, que duermen en un féretro para recordar que van a morir. Y bueno, yo creo que es que esta existencia estancada en la que viven estos personajes y esta fiesta que repiten todos los años y seguramente igual, en la cual se están hablando de los monjes que viven en féretros como una cosa exótica, pues igual es la realidad en la que están ellos, se parece bastante a ese féretro, ¿no? A mí, bueno, es una de las películas de John Huston que no solo para mí bien hecha, sino por tema más me gusta, junto a Fat City, que yo creo que en algunos aspectos de estos de estancamiento vital coincide mucho. Y bueno, solo señalar, bueno, yo la verdad, el único libro de James Joyce que he leído es esta colección de cuentos del que está sacado Los Muertos, dublineses, y además lo leí en su día y por ver la película. Sospecho que no habría pasado a la historia de la literatura como ha pasado este libro si Joyce solo hubiera escrito esto, porque bueno, pues no dejan de ser unos relatos costumbristas bien escritos, pero que no llevan muy allá. Y bueno, yo lo leí hace 30 años, pero la verdad lo recuerdo vaguísimamente, o sea que el resto de relatos, o sea que bueno. Sí que he vuelto a leerlo ahora cuando he vuelto a ver la película, que la he visto varias veces, aquí para el Cineforum, y sí que me llamó la atención una cosa, una diferencia que hay entre el libro, entre el relato de Joyce y el libro con relación a lo que comentaba Emilio de la de esta persona que le reprocha al protagonista ser partidario de los británicos. Eh, en el libro, cuando se va, no queda muy claro por qué se va, ¿no? Queda como una cosa extravagante. Y es curioso que en la película se le hace decir expresamente que va a haber un mitin de James Connolly, que era uno de los dirigentes del nacionalismo irlandés más radical o más de izquierdas. Lo cual, pues no sé cuál será. Yo entiendo, bueno, yo la edición que tengo es esta, que es la de Alianza Editorial, que tradujo Guillermo Cabrera Infante, y no sé si a lo mejor en el relato original está esto y se perdió una traducción, no lo sé. Pero es una cosa, digamos, como llamativa, yo creo que significativa, ¿no? Que introduzca esto Houston para subrayar más el comportamiento político del personaje. Luego sí, también señalar una cosa que siempre, bueno, y está pasando aquí, siempre que hablo de la película, ¿no? O sea, siempre decimos que hay el borrachín, pero yo creo que ahí hay un juego curioso, porque realmente hay dos borrachines. Ujú. Lo que pasa es que uno está mal visto y es del que todo el mundo hace comentarios, Sí. y otro pues se está mamando igual, pero todo el mundo como que le trata con mucho respeto e incluso dan margen a que desprecie al otro borracho, ¿no? Es una cosa. Incluso se duerme. Claro, es una cosa llamativa, ¿no? Al otro hay, pues vaya la que está mangando, no sé qué tal, y no sé, yo no diría que objetivamente el comportamiento del que parece más próspero, más respetable, no esté siendo menos así, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchos detalles sociales en la película que son muy interesantes.
Y bueno, ya para concluir en esto de la comparación entre el libro y la película, o el relato y la película, una cosa que me llama la atención es que el personaje de él, del marido de Greta, quizás es una impresión mía, pero en el relato de Joyce me resulta más sórdido que en la película. Tal vez por la forma en que lo interpreta Donald McCann, tal vez en el relato de Joyce, pues bueno, algunos de los pensamientos que se le atribuyen en la noche, en ese final en el que están en el hotel, ¿no? Pero quizás también es un poco deliberado por parte de Houston. La película acaba con nieve que parece un poco una imagen mortuoria, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es una película de existencias estancadas, pues bueno, tengamos en cuenta que gracias a la nieve acaba viendo arroyos y todo fluye, ¿no? Entonces, quizás la moraleja de la película es que esa fragilidad de nuestras existencias es lo que deberíamos de tomar en serio y conscientemente, y quizás eso nos permitiría vivir una vida más plena precisamente porque asumimos nuestra fugacidad y, como han dicho las compañeras que han presentado la película, porque todos somos perdedores, pero no por eso pasa nada. Ya acabo. Sabéis que hay una anécdota de John Huston sobre su padre, Walter Huston, que era actor y el protagonista del Tesoro de Sierra Madre. Y decía que, bueno, que él parte de la idea esta de algunas de sus películas de acabar en carcajadas lo tomó de su padre, que después de haber ensayado muchísimo una obra de teatro y que pensaba que iba a ser un gran éxito, cuando al día siguiente, después del estreno, John Huston, el hijo, compró los periódicos, vio que todas las críticas eran fatales. Y entonces iba todo preocupado a ver a su padre, a ver cómo iba a reaccionar a esto. Y el padre ya había leído las críticas y ver que todo su esfuerzo había acabado en unas críticas tan malas, pues no le deprimía, sino que le hacía reír a carcajadas, ¿no? La situación le parecía divertida. Pues esa es un poco la actitud, yo creo, que tenemos que nos sugieren muchas de sus películas John Huston, que tenemos que tomar hacia el hecho de que todos seamos perdedores, ¿no? Que después de todo, pues forma parte de la condición humana y lo que hay que hacer es asumirlo. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. A vosotros. Y asumiendo nuestra condición, vamos a hablar con Ramón. Ay, perdón, Ramón, he sido te he silenciado por rutina de... Por costumbre. Sí. No, pero no costumbre por ti, sino porque ya estaba dada. Bueno, da igual. Adelante. Nada. Bueno, vamos a ver. Yo para empezar, pienso que la película, la introducción que decís vosotros, que es, bueno, que habéis dicho alguno de vosotros que es muy bueno, que es mucha introducción, a mí me parece muy importante esta introducción, porque además está diciendo lo que es cada uno, cómo vive cada uno y cómo se presenta cada uno, ¿no? Otra cosa, otra pincelada que quiero decir es sobre los comensales, exacto, sobre la cena en sí. Me ha dado la sensación de que los comensales representan a todos los muertos que existían en esa época allí en Irlanda, ¿no? Sobre todo los muertos en el sentido de un cambio de época, porque realmente es un cambio de época lo que está pasando en esa cena, en esos comensales, porque todos están viviendo una época y están de acuerdo con ella, excepto una persona que, por cierto, se va de la cena a un meeting, como decía Aurelio, a un meeting de una activista de izquierdas, que además creo que es independentista, y entonces pues ella rehuye de todo eso y los deja a todos ahí en la cena que es una cena que hablan de la muerte, que hablan de la muerte
de los frailes esos que están en ataúdes, que es un testamento que están haciendo de una época que se está acabando. Eh, mm, por eso yo pienso que luego también lo de la nieve al final es como ese telón de fondo que acaba la película finalizando ya que todo está cayendo, como la caída de toda, que está limpiando toda esa época, la está limpiando, y sobre todo el final, si no recuerdo mal, cuando se van y el borrachín no puede meter a su madre o no puede entrar en el coche, el cochero no sabe dónde tiene que ir. Dice, lléveme a no sé qué lugar. Me dice, ¿y eso dónde está? O sea, ellos están como perdidos en un mundo que se está destruyendo. Y entonces para mí esta es la sensación que me ha dado la película. Otra sensación también que me ha dado es, y me ha recordado así un poco a Abuela Pluma, me ha recordado a Buñuel en El discreto encanto de la burguesía. No tiene nada que ver, pero me ha recordado mucho esa película. Y luego también el tema que ha elegido Huston para el Siste de los Muertos, el cuento de Dublinese, no sé si él era consciente de lo que había elegido o su propia inconsciencia le llevó a elegir este cuento, porque estaba, como habéis dicho, estaba en el final de sus días, de una época, de su época, estaba al final de sus días, eligió esta película como ese testamento que él dice, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que he hecho, aquí lo tengo. Vamos, esto es lo que yo he sacado en conclusión, nada más. Gracias. Esto yo puedo decir una cosa. Yo creo que Houston en esta película hace como un homenaje a Irlanda, país que amaba profundamente, porque habla muchísimo de la hospitalidad que se refleja en en la cena y la hospitalidad de las señoras que acogen todos los años a determinados invitados y también mucho sobre, es decir, el hablar de los poemas estos que se recitan, tanto el de los votos rotos o promesas rotas, como el último final, que es la chica o la muchacha de Ogrim, son poemas clásicos y muy antiquísimos del siglo VIII, del siglo IX, que se siguen escuchando constantemente y que habla de una nostalgia, de un abandono, es decir, todo es un homenaje a la cultura irlandesa. No obstante, también por lo que dice Ramón, de una época pasada, por ejemplo, el discurso que da el marido de Greta, ahí habla explícitamente de que su trabajo está con los vivos, no está con los muertos. Es decir, él está criticando una época de escepticismo y en algún momento creo recordar que dice que nuestro trabajo está con los vivos. Entonces, bueno, yo no lo veo así eh, exactamente como una cosa, digamos, sí, puede ser un tiempo que está muriendo, pero él se revela ante esa situación, ¿no? Él quiere una continuidad. ¿Más cosas sobre la peli? Eso que dices de la hospitalidad también es la reivindicación como de esos valores culturales antiguos, de la amistad, del aprecio de la cultura, del arte, y eso lo tiene esa película. Y esta película todo el rato me viene rondando Fanny Alexander, que es otra película que esta no os la voy a proponer porque dura 4 horas o así, pero sería de las que yo propondría, en la que tiene de hecho es anterior lo he comprobado ahora y es anterior, unos años antes, 5 años antes, es Fanny Alexander. Y Fanny Alexander, no sé si la habéis visto o la recordáis, la primera escena de Fanny Alexander es una celebración de la Navidad impresionante en el que refleja toda la cultura alrededor de la Navidad, de la nieve, de las velas, es simplemente mostrarte ese evento, ¿no? Y hay una pequeña presentación de personajes, pero es una escena muchísimo más larga
en la que no pasa nada más que celebrarse la Navidad, los criados que ponen la mesa, bueno, es una celebración impresionante. Y siempre cuando vi esta película otra vez, tenía todo el rato el recuerdo de ese Fanny Alexander, que pienso que en el caso de Bergman también es una reivindicación bueno, pues de una cultura pasada, de una cultura muy, dentro de ese país, ¿no? Y creo que Houston lo que hace es recuperar esa imagen, pero sí que es una cultura que de alguna manera, bueno, se le ha pasado un poco el tiempo. De todas maneras, la mayoría, también hay una cosa generacional, ¿no? Porque en la fiesta está muy marcada, las personas más mayores, hay muchos mayores, y luego esas alumnas de la hermana, que son unas chicas más jóvenes, pero Claro. son los únicos, ¿no? La media de edad es alta, son personas que de alguna manera han vivido, se puede decir que casi han vivido su vida. Vida, claro. Muy bien. Marta. Al hilo de lo que hablaban Belén y Sol, de la hospitalidad irlandesa, cuando estuve allí me contaron una anécdota, claro, no sé si es verdad o no, que hay una tradición que todas las noches para cenar se pone un plato más en la mesa, por si viene alguien. O sea, es hospitalidad irlandesa, Sí, totalmente. está muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Más cosas sobre la peli? ¿No? Pregunto, ya que estamos con John Huston, ¿cuál es la película que más os gusta de John Huston? ¿La que más os llega o la que más... Belén, no sé si has Bueno, yo visto... ahora estoy tan metida en Dublín, eso es que no puedo decir otra. Tampoco he revisado ninguna ahora, ¿no? Pero sé que me gustó mucho Fat City en su momento, Moulin Rouge, pero no las he vuelto a ver. Entonces, ¿Y cómo se llama? Pues Yo vi- el otro día estuve revisando Paseo por el amor y la muerte. Mm, Y también, que hacía muchísimos años y tal, y también bueno, no la he acabado de ver, pero me estaba gustando muchísimo. ujú. Yo vi el otro día que estaba en Netflix, ojo, La burla del diablo. Sí, Y creo que es una película menor de él, bueno, pero bueno, bien, con un Humphrey Bogart ahí en su papel y sí. muy bien. La reina de África, Claudio nos comenta Moby Dick, que es sí. película. Aurelio, Eh, sí, perdona, ¿alguien? no, iba a decir yo, no sé Sí, si Auro, procede o no, sí, que dilo. vuelvo un poco a lo de Fanny Alexander. Pues sí, a mí también me recordó, Belén. ah, Lo que pasa que es apoteósica la puesta en escena de la Navidad allí y es más ágil, ¿no? Ocurren, bueno, sí puede recordar en el costumbrismo, también eso, el hecho de cómo presenta a las familias y demás, pero tiene otro ritmo, ¿no? De todas maneras, bueno, pues con todo lo que habéis dicho, dan ganas de volver a revisarla, ¿no? Pero bueno, mi primera impresión fue esa, la que os he contado. Muy bien. Aurelio, Bueno, al hilo de esto iba a comentar otra cosa, pero va al hilo de esto que preguntas de la película de John Huston que más nos puede gustar o demás. Sí que es verdad que en principio, como han dicho las compañeras que han presentado la película, John Huston era a veces despreciado como que fuera un tipo que únicamente hacía adaptaciones de obras de otros y que no tendría una personalidad propia como la que podrían tener algunos de los directores famosos de la época, como Hitchcock o como John Ford o cualquiera de estos. Pero bueno, a ver, o sea, sí que está claro pues que cuando ese material que adaptaba era bueno o interesante, se lo tomaba en serio, y cuando topaba pues con textos menos serios, como la Biblia,
que como sabéis hizo la película del Génesis, pues bueno, pues hacía una película así del montón o menor. Yo hay una película de John Huston poco conocida, pero a mi juicio muy interesante y que yo creo que nos saca incluso que tiene más relación con Buñuel, como ha comentado el compañero, de lo que parece, que es una película que se llama Solo el cielo lo sabe. En inglés, en inglés el título es parecido. A Belén no le va a gustar porque la protagonista, esto a Belén, a Marta no le va a gustar porque la protagonista es Deborah Kerr, Solo Dios lo pero sabe. Ah, sí, sí. Solo Dios lo sabe. solo Dios lo sabe, perdona, sí. Pero bueno, Eso la hemos visto. es una película sobre... se quedan en una isla durante la Segunda Guerra Mundial, se quedan aislados en una isla una monja, que es Deborah Kerr, para variar, y un soldado que es Robert Mitchum, ¿no? Y bueno, pues la película va de toda la relación que surge cuando dos víctimas de una institución militar, es decir, tanto el monacato como el ejército, se encuentran y tienen que replantearse su vida ya. Y bueno, pues al hilo de esto del ejército, pues también me gustaría comentar los documentales que ha mencionado la compañera al principio, que hizo John Huston por encargo del ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial y que no fueron muy del gusto de quien encargado. La batalla de San Pietro, de hecho, pues se remontó bastante porque debía de ser más dura la versión original que hizo Houston. Y bueno, hizo también una que ahora sí que se puede ver, pero hizo una película, no me sale ahora el título, sobre las secuelas que dejaban mentales que dejaba la guerra en los combatientes, que son muy interesantes y muy demoledoras. Y eso, aunque decimos que no era un autor, y de hecho es así, no sé, yo Alicia apunta que se haga la luz. Eso es. Alicia. Cuando, Y que fue censurada. sí, sí está, o sea, sí que se puede ver ahora, pero durante muchos años era una película perdida, que se haga la luz. Pero bueno, eso, que aunque no tiene que ver o se ha traído por los pelos o como lo queráis decir, no sé, pero yo creo que cuando Greta piensa en aquel muchacho que murió tan joven, ¿no? Pues bueno, que en el siglo XX ha habido muchos muchachos que murieron muy jóvenes y parte también estuvo en estos documentales de John Huston, ¿no? Andan por ahí por YouTube si no están en otra plataforma normal y sí que recomiendo verlos. Y sí, solo una cosa ya para acabar. No era un director muy personal, como se dice, pero estuvo muy, muy asociado con un director de fotografía que se llamaba Oswald Morris, que está en Moby Dick y en otras que ha mencionado algún compañero y en otras de sus películas, o en Moulin Rouge, que ha dicho Belén. Y bueno, hay una cosa muy característica del cine de Huston y era lo cuidadosísimo que era para el color de sus películas. Y yo creo que eso no es propio de un mercenario, como le acusaba alguna crítica que no era afín a él. Bueno, lo que cuentas de Se hizo la luz, resulta que mirando he visto que había una serie relacionada en Netflix. Esta serie se llama La guerra en Hollywood, que es de 5 capítulos, que es narrada por Meryl Streep y es un documental que analiza el trabajo de 5 directores legendarios, que son John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra y George Stevens, y cómo la guerra mundial cambió a Hollywood a través de las experiencias de estos 5 directores. O sea, adaptación del libro La guerra en Hollywood. Así que La guerra en Hollywood, si os interesa, lo tenemos en Netflix. Que por cierto lo narran también
Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass y Lawrence Kasdan. Puede ser interesante. Para seguir abundando. ¿Más cosas? ¿No? Pues quizá lo dejemos aquí ya. Belén. A ver qué te dé. Belén, Sí, es que lo había parado, sí. muchísimas gracias por presentarnos la peli y por prepararla también. Sol, lo mismo. Muchas gracias por el apoyo a Belén. A vuestra disposición. Hombre, lo que haga falta. Semana que viene, Annie Hall. Y Oh, dentro de 2 semanas, posiblemente miércoles, porque quiero hacer un cineforum algún miércoles al mes, ¿vale? Para que la gente que no pueda venir martes venga miércoles, sí, lo haremos. Esparta, película interesante que se puede completar con Rimini, porque las películas son del mismo universo, digamos, son los mismos personajes. Sí y no, ya lo veréis. Así que nada, semana que viene nos vemos. Muchas gracias, hasta la próxima.